Rocío Castelo estudió Derecho en la UNAM y licenciada en Artes Visuales de la Facultad de Artes Visuales en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Tomó un diplomado de Historia del Arte en el TEC de Monterrey. Tiene un diplomado en Arte en la Universidad de Valladolid, España. Además, ha tomado varios seminarios, entre los que destacan Seminario de Metodología Didáctica de las Artes Visuales en la Universidad Autónoma de Nuevo León, Seminario de Antropología y Arte Prehispánico, Casa de la Cultura en Oaxaca, Seminario Anual de Museografía, Facultad de Artes Visuales en la Universidad Autónoma de Nuevo León, Anual de Métodos de Aprendizaje, Centro de Estudios Técnico Franco-Americano en México DF. Además, fue catedrática de Historia del Arte, Historia de la Cultura de México en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Ha sido conferencista de arte en diversas instituciones y organizaciones culturales, tales como el Museo de Monterrey, Museo Vitro, Centro Cultural Plaza Fátima, entre otros. Fue catedrática de Historia del Arte de seminarios organizados por la Universidad Autónoma de Nuevo León y también de diplomados en arte del Museo Marco en Monterrey. Fue consejera editorial del periódico El Norte en la sección cultural y ha sido curadora y museógrafa de diversas exposiciones de pintura y escultura montadas en el Museo Metropolitano de Monterrey, Museo del Centenario, Banamex Centro de las Artes, Pinacoteca de Nuevo León, Galería Sonria en Oaxaca, entre otros. Y actualmente da muchos cursos de historia del arte. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de En la misma página. Hoy tenemos el súper honor de que está con nosotros Rocío Castelo. Bienvenida, Rocío, gracias. Gracias, Cristian. Estoy segura que les va a encantar esta entrevista. Si les gusta, por favor, compartan, suscríbanse y denle like. Hola a todos, soy Cristi Mesta. Y yo soy Fabiola Ramírez. Les damos la bienvenida a En la misma página, un podcast en el cual vamos a comentar y desglosar todo tipo de libros. Somos dos personas que disfrutamos de la lectura y nos encanta explorar diferentes puntos de vista. Acompáñenos en cada episodio a disfrutar de las reseñas y aprendizajes que cada lectura nos va dejando. Spoiler alert, este episodio puede echarte a perder el final del libro. Que lo disfruten. Yo feliz de que estés aquí, Rocío, porque yo ya me he metido contigo varias veces a unos cursos que das de historia del arte y de verdad, créanme, son los mejores cursos que he tomado. Estás embobada todo el tiempo, tienes demasiados temas. Vamos a dejar aquí toda la información de los que estás dando en este semestre. De verdad, no pierdan la oportunidad de escucharla. Qué lindo, Pau. Yo creo que lo interesante es eso. Si el maestro está apasionado con el tema, es capaz de transmitirlo a los alumnos. Y por fortuna sí he tenido muchas respuestas. A mí me encanta. Gracias, Me encantó. Está aquí con nosotros Rocío para platicar el libro de Herejes, que ya les platicamos la semana pasada. El tema central es un cuadro de Rembrandt y es el tema principal de Rocío, ¿no? Es su materia favorita, por así decir. Historia del arte. Historia del arte. Entonces estamos aquí con ella para platicar esto. Platícanos, ¿qué te pareció el libro primero, Rocío? Mira, a mí me encantó la idea. Me pidieron que lo leyera. Yo tenía mucho trabajo, pero cogí el libro y empecé las 3 primeras páginas y ya no pude parar. Creo que el señor Pau Dura es un extraordinario escritor, pero además de eso es un investigador muy sólido que está estructurando toda una trama en donde te va a meter a distintos países, a distintas épocas, distintas maneras de pensar, y todo está muy bien asentado con fechas, lugares, manera de pensar y demás. Entonces, creo yo que es una novela policíaca, sí, pero una novela policíaca que está fundamentada históricamente. Yo diría que es una novela histórica. ¿Sí? Y te mete a distintos espacios, a distintas épocas, y en todos te captura, claro, porque tiene una capacidad de lenguaje fuera de serie. Sus palabras siempre son muy correctas, muy estructuradas y muy asentadas, y te deja siempre con interrogantes que dices, y luego, ¿y qué pasó? Y no puedes parar, estás metiéndote por todos lados. Y como tú dices, el hilo del libro es la desaparición de un cuadro, el cuadro de Rembrandt. Pero este cuadro de Rembrandt, que además es la cabeza de un Cristo que tiene características judaizantes,
No es una fábula, porque Rembrandt tiene ahorita en museos 9 cuadros en donde aparece la cara de un Cristo con características judías, que le decía yo hace un momentito que esto es lógico porque cuando Rembrandt pierde a su esposa Saskia, se tiene que ir a vivir al barrio judío porque tiene muchos problemas económicos. Saskia, muy lista, dijo, si te casas con otra o te relacionas con otra mujer, se acabó el testamento. Entonces el pobre no se casa con la nueva amante que se llama Hendrik, pero se tiene que ir a vivir al barrio judío, donde está con muchas cuestiones económicas muy difíciles. Y ahí empieza a dar clases de pintura, que también es uno de los temas que Padura te toma y te mete dentro. Y luego ahí nos va a contar acerca de la vida, de cómo tiene mucha influencia de Caravaggio con los claroscuros, y cómo hay un muchachito, que ese me pareció sensacional, que se llama Elías, que está queriendo ser pintor, pero es judío, y a los judíos les prohibían hacer cualquier figura humana. Yo platicaba con Fabiola la semana pasada y no, yo no sabía, no tenía idea de que los judíos tenían esa restricción tan grande y tan absurda. Sí. Sí. Pero además, algo que a mí me movió el piso, y yo creo que los que lo van a leer les va a pasar lo mismo. Ves el valor de Elías de enfrentarse a toda su sociedad, a toda la religión judía, y empieza a pintar. Pues es el tema del libro, o sea, la palabra hereje, claro, eso viene siendo. Eso. Sí. Pero lo más importante es esto, que ahí te conduce a entender la manera de pensar de los judíos, que creen que el dolor y las agresiones son dictados de Dios. Y entonces por eso ves cuántas cosas les hicieron a través de toda la guerra, por ejemplo con los nazis, y sin embargo no había una respuesta de ellos. ¿Por qué? Porque ellos sentían que esto venía como una orden divina. Y la tenían que aceptar. Y la tenían que aceptar. Entonces empiezas a entender también la manera de pensar de los judíos a través de la historia y tenerles mayor comprensión. Porque yo estaba enojada, decía, claro, ¿cómo? Había millones de judíos y nadie se levantó. No, era parte de eso. Y eso también dice un poco en el libro, decía, claro, ¿por qué no se levantan si somos tantos? Pero claro, no entendías que culturalmente ellos, por su religión, era aceptar, claro, y así seguir. Y Elías se levanta en contra de ello y le va fatal. Sí. Pero va a ser el modelo que toma Rembrandt para hacer ese cuadro. Yo no sé si los 9 cuadros en donde podemos encontrar esto haya sido Elías o Elías haya sido una creación de Padura. Lo que sí sé es que en los 9 tenemos rostros judíos con los cabellos negros, resaltados, la nariz grande, en fin. Entonces sí son 9 judíos y de ahí Padura debe de haber tomado la idea para el libro. Lo hace súper bien, la verdad, el autor. Sí, no, genial, genial. Y el hilo conductor, además de ser el libro que tú decías, Cristi, también es la pérdida de ese libro. Y en base a la pérdida del libro, te introduce también a todo lo que pasó. La pérdida del cuadro. La pérdida del cuadro te introduce a entender qué fue lo que pasó con los judíos en toda la época nazi. Porque al principio se dio permiso, es más, pedían que salieran y que se fueran, y fueron recibidos en muchos lugares de Europa y también en algunos lugares de América. Pero les ponían unos impuestos tan terribles para los que querían emigrar que se quedaban sin un centavo. Y entonces estos señores tienen ese cuadro, lo resguardan porque sienten que va a ser como los van a aceptar, los rechazan en Cuba, que yo no sabía que en Cuba hubiera llegado este barco, sabía de Dinamarca, de varios otros lugares, y el cuadro desaparece. Entonces te toma de un dedo, claro, el autor y te lleva por toda la historia del cuadro y por todas las familias que va involucrando y por hechos impresionantes. Entonces de repente puedes estar en Cracovia y estás viendo todo el ambiente y luego estás en Cuba y entiendes otra manera de ser, otra manera de pensar la vida de los cubanos, otra forma. Y luego de ahí te manda a la época barroca y entonces entiendes todo lo que le estaba pasando a Rembrandt. Y luego no solamente hace eso, te saca de ahí, te sacude y te mete a la Cuba de hoy. Claro. Y entonces entiendes todos los problemas sociopolíticos, culturales, todas las manipulaciones de los muchachos y empiezas a entender no solamente a los muchachos de Cuba, a los muchachos de Monterrey, claro, a nuestros hijos y entender que tienen reacciones muy absurdas
obviamente por todo lo que han pasado y que tienen una falta de seguridad en sí mismos enormes. Entonces, te digo, es una novela sociológica, histórica, apasionante, que de veras les recomiendo a todos. Yo no quisiera decir el final, a lo mejor lo dicen ustedes, porque esa es la clave. Ahí vas caminando por el libro y quieres llegar al final y luego te enojas, no, dime qué pasó, y sigues. Pero te captura impresionantemente, sí. Y cada uno de los personajes son interesantes. Sí, está dividido, platicábamos la vez pasada, como en 3, y en los 3 te involucras demasiado y como dices tú, vas persiguiendo el cuadro hasta el final, ¿no? Y fíjate que yo en las 3 partes vi un tema que resaltaba mucho, la religión. La religión en las 3 partes era un tema predominante. Por ejemplo, en la primera parte, cuando vienen los judíos, bueno, pues están escapándose de una persecución ante su religión o su cultura y todo está muy marcado. Raza. Su raza, exactamente. La segunda parte, igual, estaba Rembrandt, estaba también en el barrio judío, otra vez estábamos hablando de él, cómo la religión judía tiene que aceptar este dolor y todo esto. Y una tercera parte, que es la novela policíaca, más o menos, que es la Cuba actual de la que hablas, hablan también mucho de la religión, porque hablan de este tipo de niños o de juventud que tienen pues, que vienen siendo como estilo de vida emo, que quieren ser ateos, que Dios no existe, están rebeldes a la religión y también a la sociedad, porque ellos están diciendo, oye, me estabas prometiendo por años y años que Cuba con el comunismo íbamos a ser iguales y que va a estar bien padre, ahorita está con taleta, yo no te la creo, pero una cosa que predomina es el ateísmo. Entonces como que la religión o falta de religión o creencias o falta de creencias es un tema donde domina muchísimo este libro. Y ¿sabes qué me hace reflexionar lo que estás diciendo? Que precisamente es la imagen de Cristo la que te va llevando. Claro. Y tenemos que ver que la religión católica fue muchas veces manipulada por la Iglesia y las ideas y las enseñanzas de Cristo fueron hechas a un lado. Entonces, también los judíos les está pasando lo mismo. Tienen una religión, pero creen lo que les cuentan y entonces dejan que los maten, que los golpeen y demás. Y luego te lleva al ateísmo, pero en todos ellos hay un interés común, la bondad, el ser fieles, el luchar, el cuidar a quien se ha portado bien, por ejemplo, el tío abuelo que lo tiene Joseph, protegido, Joseph, a ellos, la bondad es lo que vale. Sí, claro. Entonces, no importa la religión que tengas, lo que importa son los valores morales establecidos. Y Cristo fue el que nos enseñó mucho de eso. De acuerdo. Y es la cara de Cristo la que se están y es la cara de peleando Cristo ahí por el mundo. Claro. Entonces sí es bien interesante eso. ¿Qué tan real es que pueda robarse un cuadro así? O de repente aparecer y no, es mío, porque el cuadro apareció con su certificado de autenticidad. Entonces, ¿qué tan real, o sea, qué tan cierto puede ser no, fíjate que es mío? Claro. Mira, le saqué aquí nombres de 3 personas, por ejemplo, de muchas de las cosas que pasaron durante la Segunda Guerra y de qué manera se manejaron las cosas. Bueno, no sé dónde están, ahí los buscamos luego. Pero dentro de la idea de los nazis, ellos querían que hubiera una misma religión y una misma raza, que además las sentían omnipotentes. Entonces, con ese pretexto empezaron a hacer todas las variedades que nosotros conocemos. Pero va a haber un señor Goering que era además coleccionista de arte. Entonces se entiende que tiene ahí una posibilidad maravillosa. Goebbels manejaba toda la publicidad y él va a empezar a convencer a la gente de que hay que acabar con los judíos porque son un problema, les están quitando dinero. Es más, les echan la culpa de la forma en que termina la Primera Guerra y del Tratado de Versalles. Pero Goering, muy inteligente, era coleccionista de arte. Va a tener, cuando termina la guerra, que se llegan a enterar, 142 cuadros, pero de Rembrandt, de Rubens, de quien te imagines, y 200 y pico de esculturas, tapetes, lo que quieras. Entonces, iban a las casas de los judíos y les decían, este cuadro me lo llevo. ¿No puedes llevártelo? No, al campo de concentración. ¿No podían repelar? No podían repelar, era la vida, claro. Punto. O ni siquiera les avisaban, mataban a la gente y se llevaban las obras.
Entonces, muchas de esas obras, obviamente, fueron a dar a España, porque España, acuérdense que está apoyando Franco también a los judíos, entonces muchas se fueron para allá, y cuando termina la Segunda Guerra, que capturan a muchos de ellos, esas obras se van a descubrir. Hay un señor también que van a encontrar sus obras, que era, yo digo que puse los nombres, Cornelius Gurlitt, que van a encontrarlo en Alemania, porque ese Cornelius dizque ayudaba a vender lo que llamaban arte degenerado. El arte degenerado era el arte moderno. O sea, Hitler había querido ser pintor y lo habían rechazado en la academia porque no era muy bueno y porque estaba de moda otra manera de pintar. Entonces Hitler, muy enojado, empezó a boicotear y a boicotear a todos los artistas modernos. Entonces, toda la obra de los modernos se iba como arte degenerado, se exponía y se vendía en nada, o se destruía, se hacían piras con todas esas obras. Y este señor Gurlitt, que les digo, decía, yo los llevo a España y saco algo de lana. Se clavó todos los cuadros y lo encontraron en Varsovia hace, ¿qué te digo?, 10 años, cuando mucho, por casualidad, no a él, sino al hijo, porque ya había muerto, y el hijo tenía más de 600 cuadros. Híjole. Impresionantes, de los artistas más maravillosos que podamos encontrar, había de Van Gogh, de lo que quieras, y se los quitaron. Ahora, esos no se han podido devolver a los dueños, porque tráeme tu certificado de autenticidad y tus papeles de compra para dártelos. ¿Cómo? Si la mayoría de la gente la mataron en los campos de concentración. Y luego muchos otros cuadros se vendieron a instituciones fuertes, incluso a museos. Entonces los están exponiendo en los museos y de vez en cuando llega algún pariente y dice, este cuadro era mío. Y tiene un lío para poder demostrar que realmente es de él. En París tenemos el Museo del Louvre, que sí ha sido un modelo. Tiene una sala que dice obras robadas a los judíos. Ay, y puedes entrar y ver toda la sala. Y tienen algunas piezas en otras áreas, pero fue un modelo. Ahora, el grueso fue a dar a Rusia, porque los rusos, cuando Hitler llega a Rusia, pensaba que era también una cultura contra la que estaba totalmente opuesta, porque no tenía la pureza de los arios. Entonces llegaban y destruían museos, iglesias, quemaban todo. Entonces los rusos, cuando toman poder y van a llegar a Alemania, se roban muchos de los cuadros y están en muchos museos rusos. Y los norteamericanos, que siempre se pintan de la bondad y del héroe, también hicieron lo mismo. Entonces, en Estados Unidos también puedes encontrar en muchos museos cuadros norteamericanos. Y es más, áreas en donde están todos los bloques de oro puro que tenían escondidos los alemanes y que ellos descubrieron. Costales de muelas de oro, de anillos y obras de arte maravillosas. De las obras que recabaron los norteamericanos, hicieron ya un estudio, una persona muy seria, y dijo que habían dado el 4% de lo que encontraron. No, hombre, qué barbaridad. Pero se peinaron con limón y dijeron que eran maravillosos y buenos y devolvieron eso, ¿verdad? En fin. Fíjate que yo me acuerdo de un libro, se me hace que es el de Tatiana y Alexander. Sí, en Rusia exactamente. En Rusia, y sí, habla en San Petersburgo. de que escondían, o sea, tenían escondidos cuadros y cuadros y cuadros, sí. y los sacaban de los museos y de los castillos a meterlos todos en bodegas y esconder los cuadros. Sí, claro. ¿no? Las ponías en bodegas, en cuevas con sal, ¿verdad? Una vez me platicaste. Esos son los alemanes que lo hacían. Porque los rusos, por ejemplo, San Petersburgo lo defendieron meses y meses, más de un año, y murieron la mayoría de la población, pero hacían lo que tú decías, Cristi, escondían los cuadros. Sí. El Museo de San Petersburgo era casi el doble del Museo del Louvre, entonces imagínate. Y gente se quedó en el museo cuidando los cuadros y murieron ahí, porque las bombas rompían las ventanas, no dejaron que los nazis llegaran a este lugar, pues se metían las ventanas y entraba todo el hielo, y se quedaron congelados mucha gente ahí. Sí, terrible, pero luego salieron muy enojados y obviamente se robaron todo lo que pudieron. Oye, y me estoy acordando ahorita, hay otro libro que se llama, es de una mujer americana que se llama Marjorie Post, que ella tuvo varios esposos y uno de ellos estuvo casada con uno que era del gabinete de Estados Unidos, y en un tiempo fue embajador
de Estados Unidos en Rusia, y ella estuvo viviendo en Moscú mucho tiempo. Bueno, no mucho tiempo, creo que fueron 2 años. Pero tenían guardadas, ella dice, ella tenía un chorro de arte de Rusia, no ruso, sino que estaba en Rusia. Porque ya no valían cuadros, nada. porque como se hicieron socialistas, ya no querían las cosas caras del capitalismo. Entonces ella platica que entraba a bodegas y compraba cuadros, se los vendían de acuerdo al peso. Entonces haz de cuenta que decían, la libra cuesta X dólares o euros o lo que quieras en ese momento, ¿no? Y entonces ella entraba a las bodegas y le pesaban, haz de cuenta que cosas de plata o cuadros, y se los pesaban y se los vendían por peso. Ay, luego me hace Y dato. está buenísimo Está el muy libro padre. también. Lo voy a buscar. ¿Qué tan fácil o qué tan difícil es vender un cuadro que fue robado? Si tienes pues el título y tienes ahí toda la cartita que es tuya. Mira, todo depende si hay alguien que identifica el cuadro y que puede hacer esto. En el Museo en el Thyssen-Bornemisza, por ejemplo, hay un cuadro muy bello de uno de los pintores impresionistas que el señor Thyssen compró y lo puso ahí, o sea, él lo compró de buena fe, pero se lo compró a alguien que lo había robado. Entonces llevan ahorita como 5 años tratando que se los devuelvan. Y en el mercado negro es un tremendo. Tremendo. Abrieron hace como 3 años también unas bodegas en Estados Unidos y se encontraron cuadros de Rembrandt. ¿Por qué? Porque las personas que se quedaron en Alemania cuidando todo lo que habían recuperado de Goering y de algunos otros, tenían el pase diplomático para llevar cosas a su lugar de origen. Y muchos de los que llegaron ahí eran directores de museos que se suponía que iban a ayudar. Entonces muchos cogieron todos los cuadros para mandarlos. Y decían, ustedes dicen si el cuadro es valioso. Si es valioso, aquí se queda. No, pues el cuadro me gusta, vale 3 francos. Nada, claro. Y entonces llegaron a Estados Unidos y la gente se quedó con ellos. Y hace poco, de esas bodegas que abandonan, la abrieron y encontraron un cuadro de Rembrandt de 1 por 1. O sea, no, ni siquiera una cosa pequeña. Nadie sabía, el señor se había muerto y lo había dejado ahí guardado. ¿Y qué tan fácil o difícil es identificar si es un Rembrandt? Porque aquí en el libro también como que hay un tema, un capítulo entre que se identificaban si él lo había pintado o su aprendiz lo había pintado. Claro. ¿Qué tan difícil o fácil es eso? Mira, es algo muy, muy difícil el realmente identificarlos. Hay personas que dicen saber mucho de arte y te dicen este es bueno, no. Ahora los museos tienen máquinas para poder ver la calidad de la tela, la época de cada uno de los pigmentos utilizados, porque los pigmentos han ido cambiando de acuerdo al tiempo, a la historia, a las cualidades de uso de la época, y luego también las firmas. Entonces, un museo, no sé, también como el Louvre, por ejemplo, te puede decir, pero el decir este sí, este no, di un curso que se llamaba Los falsificadores. Y no tienes una idea de lo trillonarios que se hicieron. Y además muy listos, falsificaban el cuadro y llegaban a una galería y le decía, estos cuadros estaban en casa de mi abuela. Entonces el galerista, este cuadro es de fulano, y lo vendía carísimo. Y luego, cuando se enteraban que era falso, que era, ¿qué te digo?, el 1% de las obras, decían, no, yo dije que era de mi abuela, yo no sé qué, él lo había pintado. Y a ellos no les pasaba nada. Entonces las falsificaciones están de moda, no solamente en cuadros, en joyería, en esculturas, en todo. Y hay muchísimo. Y además con las técnicas nuevas que tenemos ahora, con toda la tecnología moderna, ya no te das más cuenta. Sí. ¿Cuánto cuesta aproximadamente un Rembrandt ahorita? Ahí sí está difícil. Mira, están haciéndose avalúos, que ese es otro problema que tenemos ahora en la modernidad, en base a las subastas. Entonces en las subastas sacan un cuadro y si a alguien le gusta va a pelear y se va a ir hasta el cielo. Y pueden alcanzar precios enormes, como Frida Kahlo, que ya rebasó a Diego Rivera, pero por mucho en cuanto a valores, porque Madonna se enamoró de un cuadro de ella y Entonces ahorita es la artista más cara vendida. Frida Kahlo. Por Madonna. Por Madonna empezó y luego ya se picaron y se Y ya una vez que se compró el cuadro a ese precio, pues ya ya todo se queda mundo establecido quiere. eso, Claro. y sobre ese cuadro. Wow. Entonces, obviamente los cuadros de Rembrandt
no sé, los de Rubens, de quien quieras, tienen precios altísimos. Pero antes eran los críticos de arte, los estudiosos de arte los que ponían los precios, los dueños de los museos. Ahorita son las casas subastadoras, entonces pueden subir o bajar, pero estamos hablando de muchos millones de dólares, desde luego. Y otra cosa característica que pasa en las subastas es que los cuadros grandes alcanzan cotizaciones muy altas, y Rembrandt no hacía cuadros muy grandes. Si vemos la colección de retratos, de autorretratos que hizo Rembrandt, te encuentras, creo yo, con la obra más maravillosa de la historia. Puedes ir entendiendo qué pasó en su vida cuando estaba lleno de dinero, con la esposa, con Saskia. Luego, cuando terminó, cuando estuvo con Hendrik, cuando se le muere Tito, que hace el hijo pródigo, que puedes llorar con el cuadro, y luego hace otros acerca de ya su muerte. Entonces te metes a los ojos y te encuentras, para mí, con las obras más maravillosas de la historia. Y tristísimo porque ahorita antes de empezar nos estabas platicando, Fabiola, a mí que murió de hambre. Sí. Y ahorita, o sea, increíble que sus cuadros ahorita valgan esas cantidad de millones. Claro. Y el hombre murió de hambre. Sí. Pues Van Gogh también le pasó lo mismo, ¿verdad? Se murió y ahorita los cuadros de Van Gogh, olvídate, se han ido a los Y en siglos. ese momento del libro, en 1637, 43, no sé por dónde te llevan, ¿cuánto valía o sea, qué tan importante era, por ejemplo, ser Rembrandt? Yo sé que se murió de hambre, pero ¿qué tanta importancia le daban a un artista, a un pintor? Sí, es una muy buena pregunta. Mira, Rembrandt empezó en Lissabon, donde nace, y con mucho éxito. Luego se va a ir a Ámsterdam y va a subir muchísimo porque la esposa era una gente que estaba muy bien relacionada, y se pone a hacer sobre todo retratos, cuadros religiosos, algo que tuviera que ver con la Biblia y cosas de ese tipo, y se va arriba. Después de que muere la esposa, él sigue pintando y va a tener mucho éxito, hasta que hace algunos cuadros que eran para el gobierno. No les gusta la iluminación, en fin, y empieza a bajar. Y todos estos cuadros tienen el manejo de claroscuro de Caravaggio, porque todo lo italianizante estaba de moda. Entonces sus cuadros carísimos. Pero luego empieza a bajar ese gusto y empieza a pasar de moda. Y entonces ya no vendía. Es más, Hendrik y Tito hacen una tienda en donde venden los cuadros de Rembrandt y dicen que es un empleado. Ya no es Rembrandt el maestro. Y entonces empiezan a bajar los precios, a bajar, y luego vienen todos los problemas económicos y se va, y entonces casi no se vendían al final los cuadros de él. Y después volvió a tener toda la importancia. Ya muerto. Ya muerto. Y su estado mental de Rembrandt, o sea, es que los cuadros son muy oscuros, yo Sí, sé que son muy oscuros, pero en el libro te dice también, y yo he visto algún de Rembrandt, y es verdad, que te transmite algo. Mira, son los cuadros oscuros porque usa el tenebrismo de Caravaggio. Si tú piensas en el cine o en lo que quieras, ponen las cosas oscuras como tenemos ahorita y las luces en la cara. Entonces, ¡prum!, resaltas. Entonces, el truco de lo oscuro es precisamente para resaltar el área que tú quieres. Y Rembrandt te mete a los ojos, a la sonrisa, a la tristeza, a la expresión, de tal manera que no te puedes mover. Estos cuadros que les digo de la cabeza de Cristo, búsquenlos en la computadora si quieren, te impresionan. Hay uno sobre todo en donde está del lado la cara y los ojos, entras a ellos y entiendes quién fue Cristo. O sea, es extraordinariamente expresivo. Wow. Si tú comparas a Rembrandt con Rubens, Rubens se va al diablo. Rubens es burguesísimo, con ropas muy elegantes, joyería, miles de personas. Es, ¡ay, qué bonito! Punto. Es como si vas a una fiesta popis. Pero si vas con Rembrandt, te llega al corazón, te conmueve, te hace abrir la sensibilidad. Rembrandt es un hombre con una capacidad enorme de sensibilizar a los espectadores. De hecho, lo habla mucho en el libro, porque en el libro especificamos, o sea, se mete mucho al detalle de cómo él, cuando está enseñando a Elías, cómo le enseña a que los ojos tienen que transmitir todo tipo de sentimientos, o sea, desde los bonitos hasta los feos, la tristeza, la alegría, el enojo, todo, ¿no? La felicidad, o sea, para él el secreto estaba en los ojos, y lo habla mucho el libro. Y sabes también que otra cosa utiliza genial es la aplicación del pigmento.
Si ves otra vez, por ejemplo, Rubens, los cuadros muy lisos, los puedes ver del lado y parece un espejo. En Rembrandt no, aplica el material de tal manera que estás viendo carne, estás viendo textura. Y ya no es si el ojo está para abajo o para arriba, es por dentro las venas que tiene el párpado, estás viéndolo vivo. Entonces, el manejo del material es fuera de serie, que fue el manejo del material que luego Van Gogh va a utilizar. Okay. Que es aplicaciones gruesas de material que te implican más atención al cuadro. Sí, que como pastas. Sí, como si fueran pastas, Sí. así gruesas. Qué impresionante. Fíjate todo. que yo Sí. también al leer el libro busqué en Google cuadros de Rembrandt, porque yo no tengo, qué mal, pero no tengo en mi cabeza la imagen de haber visto un cuadro de Rembrandt en persona. O sea, no, lo he de haber visto de seguro, pero no me acuerdo. Claro. Y empecé a buscar y sí, o sea, sí se ve como los contrastes de oscuro, luz, y la pasta que dices tú, o sea, sí, Son oscuros. son muy oscuros. Eso le llamamos tenebrismo. Y eso las era tinieblas. lo que hablabas ahorita, eran como los tradicionales. Y luego hablas de que a Hitler no le gustaba el arte moderno. En ese entonces, ¿qué era el arte moderno? ¿Cuáles? Mira, estamos hablando de 1936 cuando llega él arriba. Entonces, todo lo de esa época hacia adelante le parecía verdaderamente fatal. Y era un tanto tramposo porque él tenía un museo, que hizo un museo muy grande, muy importante, del arte alemán. Hitler. Y en ese arte alemán lo que había eran las ideas de él. Entonces, eran las mujeres que tenían hijos para que lucharan por el gobierno, los deportistas, o sea, todo esto somos nosotros, la raza superior. Y todo lo que era posterior, que era lo que sería en ese momento arte moderno, estarían los impresionistas, por ejemplo, todos ellos, le parecía arte degenerado. Decía que eran degenerados porque utilizaban, por ejemplo, para hacer un árbol con azules, o hacían una figura muy marcada porque era expresionista, todo el expresionismo también estaría marcado. Entonces a eso le puso arte degenerado y terminaron yendo a las casas de los artistas, les sacaban las obras, se las quemaban. Muchos artistas salieron huyendo de Alemania por lo mismo y no acercándose a ese lugar. Entonces era degenerar la mente, según él. Entonces pues le puso arte degenerado. Y con lo que no contó es que en la exposición de arte degenerado llegaron cientos y cientos de personas a verlo, y el arte alemán pocos, sobre todo los soldados. Claro, entonces, los que tienen que ir a fuerza, casi. Claro. Pero todo lo que era impresionismo, surrealismo, cubismo, todo eso, me acuerdo que era Picasso. Sí, todo Picasso también, por supuesto. Entonces eso era degenerado. Me acuerdo que en el curso que tomé contigo, el del expolio nazi, ahí pusiste unas fotos de los cuadros que había pintado Hitler para pues presentarlos, a ver si lo aceptaban en la Academia de Arte, claro. ¿Verdad? No estaba tan mal. No, era aburrido, bueno. Pero no estaba tan mal, no, hasta era, eso. Era se hubiera dedicado a pintar. Hubiera sido mejor. Era bueno, pero era así muy cuidadoso. Sí, y aburrido. Eran paisajes. Una vez no sé dónde lo escuché o dónde lo leí, es que luego ya uno no sabe de dónde fue la fuente, pero leí que Hitler, cuando no lo aceptan en la escuela de arte, le dan su lugar a un judío. Sí. Y entonces había maestros judíos. De ahí viene, como digo, de ahí empieza a crecer su odio y su resentimiento, porque él decía que cómo era posible que le estuvieran dando el lugar a un judío primero que a un alemán. Claro. Entonces, como que eso le hizo que le creciera su odio. Y fíjate, ahorita que dices eso, también en el libro viene, y ahorita que lo mencionaste se me hizo súper interesante y no lo había visto así, que por qué los judíos aceptaban las cosas que les pasaban. Y también, por otra parte, en uno de los cursos que tú nos diste, cuando nos explicas por qué los alemanes fue tan fácil caer en las ideologías de Hitler, es porque ellos también tenían ya un antepasado con ideas que ellos eran de alguna manera superior, porque hace muchos años venían de un dios griego o algo así, me explicaste.
tomé el curso hace mucho, entonces a lo mejor estoy inventando cosas que no son. Parecido, sí. Parecido. Entonces, también esto lo que me gustó del libro, que a fin de cuentas te remonta en una época muy, muy antigua para entender lo que estamos viviendo hoy. Y eso es lo que entiendes por qué las cosas suceden y por qué se acomodan y por qué la cultura permite ciertos arrebatos de aquí. Porque en este mismo libro, en el Génesis, a mero atrás, vienen cosas que te están explicando lo que le hacían a unas personas horribles. Claro. Y eso fue en 1600, pero lo repetimos en 1800 y lo repetimos en 1900 y lo repetimos hace 3 años en Ucrania. Entonces, ¿Cómo? 3 años. bueno, un año es que pasando. pasó. La pandemia me desubicó, pero bueno, está pasando. O sea, a lo que voy es que entendemos por qué la gente se comporta así, pero a la vez lo seguimos repitiendo. Pero sabes que tiene un acento humanista que también me encanta de Pau Duro, porque no solo nos habla de lo que sufrieron los judíos, también nos habla que los alemanes tuvieron muchísimos problemas. Exacto. Y también nos habla de los cubanos, de qué manera tuvieron que reaccionar a todo esto, y de los muchachitos de hoy, y nos habla de Rembrandt. O sea, en todos los capítulos hay un acento de ve el lado bueno. Claro. ¿Sí? ¿Qué le pasó a uno? ¿Qué pasó al otro? Entonces empiezas a reflexionar en tu manera de vivir y en tu manera de ser. Claro. Y entender que aquel que piensa totalmente distinto a mí, hay una otredad que yo, si la entiendo, la puedo comprender y puedo cambiar y me puedo volver mejor. Totalmente. No tengo que ir a destruir al otro. Claro. Entonces aquí ayuda al hijo, ayuda al nieto, ayuda a la chica drogadicta, ayuda a todos. Sí. O sea, te conmueve. Me encanta el libro. Mario Conde, pues es el personaje que ya tiene una serie de varios libros, es como un ex policía detective, y sus características de personaje están muy marcadas. Me es encantó, muy de La Habana, le gusta el béisbol, o sea, algo muy tradicional de la Cuba. Los libros. Los libros viejos, sí. Exactamente. Entonces, se la pasa fumando, se la pasa tomando ron. Y le digo a Cristi que yo además escuché el audiolibro porque me costaba mucho concentrarme, entonces la primera vez que lo escuchaba, y me lo hacía con acento cubano. Entonces yo ya tenía ganas de irme a la playa. Quería un ron. Yo tenía ganas de que me presentaran a Mario Conde. Sí, está lo me máximo. encantó el Está señor. muy bueno el personaje. Y este mismo Mario Conde te habla de una Cuba desde pues te lo presentan cuando lo están platicando 1950 y tantos, ¿cuándo fue más o menos? Sí, y en el 2008, y nunca mencionan a Fidel Castro. No. Nunca lo mencionan, te mencionan la cultura, cómo se vivía, la pobreza, todo, pero nunca te dicen nuestro líder, nuestro dictador, nunca te lo mencionan. Sí, sí, me encanta, porque se va al lado humano. Exacto. No se va a la cuestión política. Exactamente. Sí, no, a mí me encanta. De veras, yo les recomiendo que lean el libro. Lo empiezas a leer y no paras. Yo tenía una cantidad de trabajo enorme. Dije, bueno, leo un ratito. Me iba a la alberca, al baño, a todos lados con el libro, vuelta loca. Está genial. Está muy bueno el libro. Sí. Y fíjate que yo creo que a mí me gustó mucho también. Se me hizo, la parte de Rembrandt se me hizo un poquito más pesada. Claro. Me puedo imaginar que tú la gozaste. Sí, pero seguía con, ¿y qué pasó? O sea, sí. Me metí porque me encanta Rembrandt y todo, y entendí mucho la manera de pensar de los judíos y la manera tan sensible de reaccionar de Rembrandt. Pero siempre estaba yo, bueno, ¿y qué pasó? Es una clave que usa Pau Duro muy buena, porque hace una novela, otra y otra, en una misma. Y en teoría son 2 años. Fíjate. O sea, en lo que sucede de la página 1 a la página última, son 2 años. Claro. Y en esos 2 años te va contando historias se regresa diferentes. Y se interlazan. Pero sigue el hilito donde sí. quieres llegar al final, ¿verdad? Y luego dices, ya supe, ¿y qué pasó acá? Te quieres seguir otro segundo libro. Exactamente. Sí, no, yo se los agradezco mucho el haberme recomendado el libro. Ay, qué bueno que lo disfrutaste. Sí, Cristi, ¿quieres decir el final del libro? Pues no, te damos, no yo quiere, no lo digo. ella no quiere. Léanlo. No, exacto, bueno, pues nada más podemos Hoy lo decir que la dejamos. tercera parte de la historia policíaca sí tiene mucho que ver con la primera parte, Sí. ¿verdad? Al principio yo no entendía por qué me traían a estas emos, y sí entendía, o sea,
captaba que era para darme a entender cómo estaban reaccionando y todo esto. Pero pues sí, la historia de el misterio de que qué le pasó a esta niña, a Judith, pues tiene mucho que ver con... Sí, y se hace en los últimos capítulos. En los últimos capítulos, sí. así es. Sí, yo creo que hay que dejar así abierto para que la gente... Perfecto. Muy bien. Sí. Que lo lean. A mí me gustó mucho conocer de los emos, porque como que yo nunca los había entendido, no Yo no sabía los por conocía. qué. No, yo pensé que nada más era un estilo De vestir. O sea, yo pensé que les gustaba físicamente la moda esa. Y yo aprendí mucho de eso de los emos y de por qué y cómo piensan y la rebeldía. Y creo que a Mario Conde también le daba mucha curiosidad. De hecho, se enganchó a ayudar a buscar a la chavita porque le daba curiosidad. Quería conocer más de ellos. Y como dices tú, Rocío, te quiero decir, tía, como dices tú, la verdad es que a veces es nada más cuestión de conocer, y cuando conoces puedes ser más empática, puedes entender y respetar las diferentes formas de ser. Y vienen siendo estos niños emo los herejes de esa cultura, de ese tiempo que estaba pasando en Cuba, ¿no? O sea, como que... Y otro dato también sobre lo que dices y lo que habíamos dicho de la religión y de la posición humanista, también te hacen entender la homosexualidad. Y lo trata con una libertad absoluta y empiezas a entender y a respetar y a ver que hay gente que es diferente a ti en manera distinta de pensar. Por eso te decía yo que son una serie de caricias al humanismo que te hacen volverte más inteligente, más escucha y que finalmente te conduce a entender a la gente. Creo que el entender la otra edad es una manera muy importante para vivir. De acuerdo, de acuerdo. Bueno, recomiéndanos otro libro ahora tú a nosotros. Ay, estoy leyendo ahorita uno sobre feminismo que está muy interesante, que es sobre el que armé el curso ahorita, nada más que no me acuerdo de los nombres, se los doy, pero está muy interesante porque te empieza también a través de la historia a enseñarnos a muchas mujeres en la historia que tenemos así como olvidadas, como Juana de Arco, y te das cuenta que tuvo una posición feminista interesante. Y luego a Hildebranda, que hizo libros de la ciudad de las mujeres, donde te enseñaba los valores de las mujeres, fue la primera que hizo una enciclopedia, por ejemplo, y luego te va llevando este libro hasta hoy, hasta el arte contemporáneo, donde está el movimiento feminista actual. Está muy interesante. Ese lo tomé también como base para el curso, pero luego les doy los nombres de los autores. Sí. Tengo muy mala memoria, bien. perdón. Ay, no, qué padre, me encanta. Me encanta. Pues muchísimas gracias por haber venido, gracias por tu tiempo, por el tiempo que dedicaste a leer el libro, a hacer tus apuntes. Por la sabiduría, todo lo que aportaste, por compartirnos No, me todo dieron tu un regalo. conocimiento. Muchas gracias a ustedes. Muchas Gracias a ustedes por su atención, por escucharnos. Si les gustó, compartan, den like y suscríbanse. Y lean también. Y lean. Lean. Bye, gracias. Bye.